Nosotros el tema que hemos estado desarrollando lo titulamos Renovando mi mente en Cristo. Entonces el primer día pues hablábamos de la importancia de renovar nuestra mente, la importancia, hablábamos de que para renovar nuestra mente, o que renovar nuestra mente es entrar a Cristo y poder renunciar a esta mente natural que fue dañada en el Edén y tener la mente de Cristo, su palabra revelada en nuestra vida, gobernando su palabra en nuestros pensamientos. Entonces hablábamos de que era importante este tema. ¿Para qué? Para amar a Dios, para obedecer a Dios, para conocer a Dios y su voluntad. Es necesario tener la mente renovada, la mente de Cristo. Eso lo dice Romanos 12:2. Cada uno de estos puntos tiene textos bíblicos para entender la palabra de Dios. Necesitamos ser renovados, tener la mente de Cristo para cambiar de vida en todos los aspectos y en todas las áreas de nuestra vida. Es importante renovarnos para orar, para cantar al Señor. Dice 1 Corintios 14:15, oraré en el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Y lo séptimo que veíamos era que para la unidad de la iglesia es importante renovarnos, que todos tengamos la mente de Cristo. El segundo tema que vimos fue la obra de Cristo, de la predicación del Evangelio de Cristo y la renovación. Él vino a salvarnos con el Evangelio, pero también a renovarnos. Hablábamos también del ministerio del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, que Dios a través del fundamento apostólico vino a renovar nuestras vidas, a renovar la iglesia. Y el tema tercero, que es el que vamos, es cómo renovar mi mente. Entonces hablábamos del primer día, cómo renovar la mente, hablábamos de relación y renovación. Ya tocamos ese tema y hablábamos 7 verdades, que si cambiamos de mente o de mentalidad, fue la primera. La segunda, cambiamos de conocimiento. Todo esto está en el material escrito. Voy un poco rápido porque esos temas ya los vimos. Me gusta en los primeros minutos como recordar un poco para qué, para entrar en sintonía, en armonía con el mensaje y entrar conectados de cuál es el tema que estamos hablando. Entonces, ¿cómo renovar mi mente? Ya hablamos relación y renovación, eso cambia nuestra mentalidad. Segundo, cambio de conocimientos, ya una palabra más profunda, más revelada, más clara, más gloriosa, una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra que uno se puede deleitar. Cada día la gloria de Dios es mayor en todos los aspectos y en todas las áreas. En este caso estamos hablando de la palabra. Lo tercero, cambio de pensamientos. Lo cuarto, cambio de visión. ¿Cómo renovar mi mente? Cuando yo renuevo mi mente, cambio de mentalidad, cambio de conocimientos, cambio de pensamientos y cambio de visión. Entonces hasta ahí vamos. Quinto, cambio de oído. Entonces vamos a estudiar hoy el cambio de oído. Necesitamos un cambio de oído en el orden de Dios. Y en la próxima semana hablaremos del cambio de lenguaje y un cambio verdadero de vida. Pero hoy el tema nos vamos a enfocar es en cambio de oído. Ese es el tema de hoy, cambio. Necesitamos un cambio en nuestros oídos, Y es importante este tema. Este es un tema clave, como cada uno de los anteriores. Vamos a mirar en las Escrituras, en Génesis capítulo 3, que es el cuadro extraordinario donde Colosenses 1:21 dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Éramos enemigos de Dios en la mente. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, dice las Escrituras, voy a leer algunos textos de Génesis capítulo 3. El tema hoy es cambio de oído. Necesitamos cambiar de oído. Necesitamos entrar en el orden de Dios para oír las prioridades, lo espiritual, el reino. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, la serpiente habló a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente, volvió a hablar la serpiente, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3:8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3:11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El daño del Edén fue en la mente. Y 2 Corintios 11:3 dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra mente, vuestros pensamientos, vuestro conocimiento, vuestro oído sea extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. El daño del Edén fue en la mente, pero el veneno de la serpiente entró por el oído. Por el oído. El oído nuestro, desde ahí viene el daño en el ser humano. El daño, el veneno entró por el oído. Oyeron la serpiente. En el orden de Génesis, Dios primero habla a Adán y a Eva y los establece en el Edén. Y les aclara en Génesis 2:16: de todos los árboles pueden comer. Dios les habló, ellos oyeron al Señor, pero del huerto, el 17 dice: mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Dios ya les había hablado, Dios les había dado instrucciones, ellos habían escuchado la voz de Dios, pero viene la serpiente con su astucia y habla. Eva escucha, y ahí entró el daño. Ahí está el daño, en el oído. Por eso cuán importante hoy este tema, porque a partir de ahí, cuando la serpiente inyectó su veneno, ¿cuál es el veneno de la serpiente? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque dice la escritura que es padre de mentira. ¿Cuál fue el veneno de la serpiente que inyectó en Eva allá en el Edén? La mentira. La mentira. Cogió la Biblia, la tergiversó. Cogió la palabra de Dios, la serpiente, la tergiversó, la adulteró, la alteró, la torció y engañó a Eva. Engañó a Eva. Desde allí el oído del ser humano está enfermo. Desde ahí ha cambiado el orden de oír las cosas. Desde allí hay un daño fuerte, fuerte, fuerte. Por eso el tema de renovando mi mente en Cristo, cómo renovar mi mente, cómo cambiar mi mentalidad, mis conocimientos, no, mis pensamientos, mi visión. Hoy vamos en el oído, en ese orden. Necesitamos ser restaurados en nuestro oído. Génesis 3:11 le dice, bueno, ya cuando Dios les habla, ya cuando oyeron la voz de Dios, después de que en ellos entró el veneno de la serpiente, las mentiras, el engaño, la doctrina de la serpiente, ¿no?, que se opone a lo de Dios, Dios les habló en el verso 8 y tuvieron miedo. Dios les habló y se escondieron. Entonces en el verso 11 les dijo Dios: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Claro, a partir de ahí, ¿quién terminó enseñando a Adán y a Eva? La serpiente. Por eso necesitamos un cambio en nuestro oído. Necesitamos una restauración en nuestro oído. Necesitamos no caminar escuchando primero lo natural, no, lo espiritual, que es el reino,
que es el reino. La serpiente entró a Eva por el oído. Por eso uno tiene que cuidar su oído. La palabra de Dios entra, es por nuestro oído. Por el oído entra la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, la vida de Dios entra es por nuestro oído. Oído. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para disipar las mentiras y las tinieblas. Gálatas 3:1 y 2 le dice Pablo a los Gálatas. Gálatas 3:1 le dice, Gálatas insensatos, ¿quién los hechizó? ¿Quién los fascinó para no escuchar a Jesucristo, quien ha sido predicado abiertamente? Les dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Recibieron el Espíritu por los sacrificios religiosos? ¿O recibieron el Espíritu por el oír, por la fe? Por el oír, por la fe. Entonces vamos a mirar por las Escrituras que hay dos clases de oídos. Hay dos clases de oídos. Hay un oído natural, y vamos a empezar por el natural. Es un oído natural. En el ous, en el griego es la palabra ous, el oído natural, el oído que fue cerrado, el oído que se dañó en el Edén, el oído que no tiene fe. Es que los hijos de Dios, los ministros, los hombres espirituales, nuestros ojos son los oídos. Óigalo bien, nuestros ojos, para el espiritual los ojos son el oído. La fe viene por el oír. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y uno cree es cuando oye. Cuando oye. Pues, cuán importante. Vamos a leer. Bueno, y la segunda clase de oído es el acoe, que es el espiritual. El oído de la fe. El oído espiritual, el que está sano, el que está restaurado. Vamos a mirar primero de Reyes capítulo 18, verso 41 al 46, y ahí podemos mirar por las escrituras, estas dos clases de oído. Entonces el tema, vamos en ese orden, cambiando de mentalidad, de conocimientos, de pensamientos, de visión, y ahora vamos por el oído. Por el oído, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41 al 46. Yo quiero leerlo y mirar ahí por las escrituras en este texto. Es un texto muy conocido, un cuadro extraordinario de lo que tiene que ver con el tema. Dice las Sagradas Escrituras, primero de Reyes 18, 41 al 46, dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. El profeta Elías, un hombre que tenía el oído sano, porque es que cuando uno entra a Cristo y uno entra al orden de Dios y uno recibe el evangelio, está percibido de recibir, y uno inclina el oído, uno humilla el oído y entra la palabra de fe, se vuelve uno un hombre de fe. Elías oyó una grande lluvia, oyó. Verso 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él volvió a decir, vuelve 7 veces, dispensaciones, tiempo, plenitud, lo metió en Cristo. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subieron a Acab, y subiendo a Acab vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces yo veo aquí un paralelo muy sencillo. Elías tenía el acoe, griego acoe. Elías tenía un oído sano, un oído espiritual. Esos eran los ojos de la fe de Elías. Elías oía una grande lluvia. Pero su criado, su siervo, que venía en otra medida, en otro tiempo, no, él tenía el ous, un oído natural, él no oía. Pero Elías lo manda a la cumbre del monte y le dice, vaya, mire a ver qué ve. Y él llega y vuelve y le dice, no veo nada.
No veo nada. Elías tuvo que meterlo en dispensaciones, en cumplimiento, en tiempo, en Cristo, en gobierno, en plenitud, que es el 7 en las Escrituras. Y ya después dijo, no, sí veo una pequeña nube, pero no seguía oyendo. Entonces vamos a empezar a trabajar el oído natural. Hay 2 clases de oído. Entonces vamos por el natural. El oído natural, ya vimos, lo primero del oído natural es que este oído se dañó en el Edén. Ya lo vimos en Génesis capítulo 3, verso 1 al 11. Entonces, en el Edén, el daño del Edén fue en la mente y entró las mentiras fue por el oído. Este es el oído que está presto, pero para las tinieblas, para la maldad. Eso es lo primero. Eso es un oído enfermo, un oído natural, cerrado, dañado. Lo segundo, Isaías 28:12. Vamos a mirar 7 verdades que las Escrituras nos dan luz. Hay más, pero por causa del tiempo vamos a mirar algunas como las más claves, que las Escrituras nos dan luz de lo que tiene que ver con un oído enfermo, un oído dañado, un oído cerrado, un oído natural. Ese es el oído que la gente le gobierna, por eso estrés, cargas, inseguridad por lo que se oye, que las noticias, que dijeron, que acá, que está pasando esto. Dice las Sagradas Escrituras en Isaías 28:12, dice las Escrituras, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Segundo, un oído natural, un nous, un oído enfermo, un oído cerrado, un oído dañado, no quiere oír lo de Cristo, no lo soporta lo de Cristo, y mucho menos el reposo para su alma. Ahí claramente lo dice, Dios les habla a Israel y les dice, les voy a dar reposo, pero este pueblo dice, no queremos oír. Dice, este es el refrigerio. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hebreos 3 y Hebreos 4 habla que el reposo es Cristo. El reposo es Cristo. Ahora más adelante miraremos otro texto. Quiero ir en el orden pues que tenemos los libros de la Biblia. Mateo 11, 25 al 28. Cristo se revela como el reposo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este oído no quiere oír que Cristo es su reposo. Pareciera que le gustaría o le gusta lo de Mateo 23, 3 y 4. Cargas pesadas, difíciles e imposibles de llevar. Eso es lo segundo. Un oído enfermo, un oído que no está fino para oír a Cristo y lo de Cristo. Tercero, la tercera verdad de un oído enfermo, dañado, cerrado, natural. La tercera verdad está en 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 es un texto muy conocido por nosotros. Era el temor que tenía Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, en el tema de hoy, vuestro oído se ha extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo por la doctrina de la serpiente, la doctrina de Satanás, que no habla sino mentiras, que son cuentos. Entonces, primero, un oído que lo dañó la serpiente. Segundo, un oído que no quiere lo de Cristo, mucho menos el reposo para su alma ni refrigerio. Tercero, un oído extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. Cuarta verdad de un oído dañado. Primera Timoteo capítulo 4, verso 1 y verso 2. Vamos a mirar, estamos viendo literal textos que hablan del oído y del daño del Edén. El tema es cómo renovar mi mente en Cristo, pero hoy el tema es cambiando mi oído, de ese oído natural, de ese ous, a un oído espiritual, el oído de la fe. Ese es el que tiene que el Señor hoy restaurarnos. Dice Primera Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, que es un texto también muy conocido, y son dos textos que uno tiene que estar bien atento. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es negar. Escuchando, mire este oído, vea. Escuchando, ese es el ous.
Ese es el oído enfermo, es un oído dañado. Ese es el oído que lo dañó. La culebra se metió, fue por el oído, se le metió a Eva. Y Eva va y le cuenta a Adán y también se le metió la doctrina de la serpiente por el oído. Escuchando a espíritus engañadores. ¿Qué escuchó Eva en el Edén? ¿Qué escuchó Adán de Eva? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quién te enseñó? Le dice Dios a Adán y a Eva en Génesis 3:11. ¿Quién les enseñó si ya Dios les había enseñado? Si tú y yo ya venimos enseñados por el Padre desde el principio de la creación, dice Isaías 41:20. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, la mente dura, cerrada. Cuarta verdad, un oído enfermo está presto, atento, ¿pero a qué? A escuchar espíritus engañadores, doctrinas, enseñanzas de demonios. Una COE, o sea, un oído fino, un oído espiritual, un oído con gobierno, no se presta para estas cosas. Ay, ahora vamos a ver el contraste. Un oído fino, un oído con gobierno, un oído restaurado, un oído en el orden de Dios, un oído que es los ojos de la fe. Poderoso es Dios que no busca y no la sabiduría, la revelación, la verdad, el entendimiento. Pero como este oído está enfermo, escucha espíritus engañadores y doctrina de demonios. Quinta verdad de un oído enfermo, segunda de Timoteo 4:1-4. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 1-4. Estamos hablando de el tema de hoy, cambio de oído. Estamos hoy tocando el oído, estamos tocando el oído. Dice segunda de Timoteo 4:1-4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, poderoso. Este es el encargo. Hay que predicar en la palabra. Predicas la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Reargulle, porque eso es lo que hace la palabra. Reprende, porque eso es lo que hace la palabra. Exhorta con toda paciencia, eso es lo que hace la palabra. Y doctrina, poderoso. La palabra. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito. Necesitamos predicar en la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra no sufrirán quiere decir no van a tolerar, no van a resistir, no van a aguantar, no va a soportar el ous, que es el oído enfermo, dañado, cerrado, natural, incrédulo, sin fe, que se dañó en el Edén, que es el que tiene que ser restaurado. Ese ous, dice la Escritura, que no soporta la sana doctrina, que es Cristo, que es el evangelio del reino, que es el misterio de la piedad. La sana doctrina no lo soporta. Segunda Timoteo 4:3. Sino que teniendo comezón de oír. Comezón de oír. El ous, ese oído dañado, tiene comezón de oír, o sea, ese le pica por ir a oír. ¿Qué? Sigamos. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Yo lo dije al principio, este tema es poderoso, este tema es clave. Y apartarán el oído de la verdad, dice, apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído. La serpiente que hizo con el oído de Adán y de Eva los apartó de la verdad de Dios y les inyectó el veneno de las mentiras. Juan 8:44, mentiroso. Apartarán de la verdad el oído. Por eso Salmo 52:3 dice, amaron más la mentira que la verdad. Este oído enfermo no ama y no la mentira. Este oído enfermo no le gusta la verdad, no la soporta. Dice, cuando no sufrirán, no tolerarán, no aguanta la sana doctrina, porque este oído se revienta con la sana doctrina. Hoy se pueden estar reventando muchos oídos y creo que el primer oído que se está reventando es el mío. Pero tengo dentro de mí al Rey, y ese tema, y ya vamos a ir a ese punto, tengo dentro de mí al Rey,
que es experto en restaurar oídos, en restaurar orejas, como cogió a Malco. Necesitamos esa cirugía, la de Pedro. Pedro le cortó la oreja a Malco. Yo necesito que Cristo hoy me corte esta oreja enferma, este oído dañado por la serpiente. Porque mira, acá tal punto, amar más la mentira que la verdad. Romanos 1:25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso hizo Adán y Eva en el Edén. Cuando la mentira entró por el oído, es que poderoso, cuando la mentira entró por el oído, ¿qué dice la Escritura? Amaron más la mentira que la verdad, esta naturaleza, este oído caído, este oído dañado. Y dice Romanos 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Segunda de Timoteo 4:3, apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Quinto, este oído enfermo y dañado es el que aparta a la gente de la verdad. Quinto, este oído no deja a la gente oír la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Él dijo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Dios. Romanos 3:4, sea Dios veraz, Dios es verdad, todo hombre mentiroso. Y dice que apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, este oído enfermo, este oído natural, este oído dañado, este oído cerrado, le gustan las fábulas. Fábulas son cuentos irreales. Comezón de oír, pero ¿oír qué? ¿La palabra? No. ¿Comezón de qué? Dice las Sagradas Escrituras muy claramente, de oír qué? Fábulas. A la gente hoy le gusta más la fábula que la palabra de Dios. No resiste la palabra de Dios este oído, no la resiste. Sexta verdad, Hebreos 4:2. El tema es cambiando mi mentalidad. Estamos tocando los sentidos. Ya vimos los pensamientos, ya vimos la mente, los pensamientos, conocimientos, ya vimos la visión, ahora el oído. Ya después la otra semana hablamos de la lengua. Ese tema es poderoso. Hablamos de la lengua. Necesitamos tener un lenguaje de reino. Necesitamos tener oído de reino, un oído sano, que la prioridad de nuestro oído sea el reino, lo espiritual. Hebreos 4:2 para hablar de la sexta verdad de un oído enfermo, de un oído dañado. ¿Cuál es la primera verdad? Que ese oído lo dañó la serpiente en el Edén. La segunda, no quiere oír de Cristo, del reino, del reposo. La tercera, fue extraviado de la verdadera fidelidad a Cristo. La cuarta, escucha espíritus engañadores. La quinta, aparta a la gente de la verdad, la vuelve a las fábulas. Y la sexta, Hebreos 4:2, dice las Escrituras, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, poderoso como a ellos, la buena nueva, puro evangelio. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. No les aprovechó el oír, o sea que hay gente que no le aprovecha oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, Este oído enfermo no le aprovecha oír la palabra si no va en fe. Dice que no les aprovechó el oír el evangelio. ¿Por qué? Porque no lo oyeron con fe, no lo oyeron con fe. No, porque este oído no tiene la fe verdadera. Como es un oído natural, tiene una fe muy natural, una fe muy limitada. Y séptimo, Santiago 1, 22 y 23. Santiago capítulo 1, verso 22 y 23, la séptima verdad. Dice las Escrituras, pero sé hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces lo séptimo, este es un oído, pues que es oidor, oye la palabra, oye, pero no pasa nada. El 23 dice, si alguno es oidor de la palabra, este ya es un oído sano, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un esposo natural. Bueno, más adelante es que habla del sano, todavía ahí habla el 25 habla del oído sano, pero el 23 sigue hablando del enfermo. Es oidor, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Entonces, oye la palabra, la oye, por eso uno ve que la gente oye y oye la palabra y la oye todos los días. Y ¿a dónde? Estos primeros 7 puntos uno los ve muy confrontadores, uno los ve muy fuertes, de calibre. Y hasta yo sé que a mí me ha tocado hoy, me ha confrontado. Y a muchos, yo sé, y oyentes, y ministros, y líderes, y gente que está atenta a esta visitación, a este programa. Es fuerte.
Pero qué poderoso saber que tenemos un evangelio que restaura, un Cristo que trae sanidad y restauración a nuestro oído. Vamos a mirar por las escrituras antes de entrar a hablar de un oído sano, la restauración de nuestro oído. Vamos a leer Isaías 54:5. Tiempo de restauración es el tiempo de Cristo y el evangelio. Hoy es un día donde tú y yo le podemos decir, Señor, yo necesito que mi oído sea restaurado. De verdad, como que ando en el ous. Ous es el natural y el acoe es el espiritual. El ous es el cerrado, el dañado, pero el acoe es el que está abierto, el sabio. Dice Isaías 54:5, el Señor me dio lengua de sabios, poderoso. Ese tema lo vamos a hablar la otra semana. Lengua de sabios, para hablar palabras al cansado. Poderoso, reposo, Cristo, reino. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Por qué no le dices al Señor ahí en tu lugar? Yo le quiero decir esta mañana, Señor, despierta mi oído, Señor, porque está dormido. El veneno de la serpiente lo dejó ciego, dañado, muerto. Despiértalo hoy, Señor, para oír como los sabios. Dice el verso 5, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Hoy tú y yo, nuestros oídos espirituales, el acoe tiene que ser abierto por la palabra, por el gobierno y el poder de Cristo en nuestras vidas. Marcos capítulo 7, verso 31 al 36. Es la misma línea de pensamiento tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto o Testamento encontramos estas verdades. Isaías le dice, Señor, abre mis oídos, despiértalo mañana tras mañana. Marcos 7, 31 al 36 dice las escrituras, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo. Este estaba sordo, este no podía oír la palabra, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Era sordo y era tartamudo, no era ciego, sordo, no podía oír ni podía hablar. Pero dice las escrituras que el Señor metió los dedos en las orejas de él. Yo le quiero decir esta mañana al Señor, Señor, mete tus dedos en mis orejas, allá en mi oído, Señor, toca mi oído. Y dice, y escupiendo, tocó su lengua, poderoso, de unas sanidades extraordinarias. Dice, escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y dijo, efata, es decir, sé abierto, una orden de Dios. 35, Marcos 7:35. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Hablaba bien. Fueron abiertos sus oídos. Efata, le dice el Señor, que quiere decir en arameo, se ha abierto, se ha abierto. Hoy el Señor nos tiene que decir, efata, empezando por este servidor que está aquí frente a este micrófono. Efata me tiene que decir el Señor, ¿para qué? Para que abra mis oídos y se pueda desatar mi lengua. Y dice, y hablaba bien. Necesitamos hablar bien, pero para hablar bien hay que oír bien. Oír bien. El que oye bien, habla bien. Hay una orden del rey y la orden fue, efata, sean abiertos. Y el otro texto es Lucas 22, 50 y 51. Este texto también es extraordinario, hablando de la restauración, de la sanidad de nuestro oído. Dice las Sagradas Escrituras, Lucas 22, 50 y 51, dice, y uno de ellos hirió a un siervo, el sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús y dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Le sanó. ¿Será que necesitamos esa cirugía? La de que nos la corten primero y nos la sanen. Pues lo que yo le digo por las escrituras es que hoy es el día que el Señor quiere cortarnos esa oreja natural, ese oído enfermo, ese oído dañado, ese oído que no tiene fe, ese oído por donde fácilmente se entra el veneno de la serpiente, las mentiras, el engaño, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, fábulas, cuentos irreales.
Y es tiempo donde tú y yo podamos disfrutar de un oído sano, un oído de reino. Vamos a mirar por las escrituras ya a partir de este momento, el tiempo que nos queda. Voy a ir un poco más rápido. Si habían 7 verdades de un oído enfermo, de un oído sano tenemos 15 verdades. 15 verdades de un oído sano. 15 verdades. No las puedo tocar todas por causa del tiempo. Voy a tratar de ir entre rápido y despacio, como Dios nos vaya guiando el tiempo que nos queda. Y ya hay un material disponible para que usted tenga el privilegio, sin ningún compromiso ni ministerial ni financiero, sino de reino y con conciencia de reino, estudiarlo a fondo en su casa. Vamos a entrar en el oído sano, el oído acoe, el restaurado, el que Cristo restaura, el oído que Cristo afina, el que sabe oír lo espiritual, el que está el oído de reino, sensible al reino y a lo espiritual. Vamos al Salmos 46. Salmos capítulo 40, verso 6. Primer verdad de un oído sano. Vamos a ver el fruto de un oído sano. Dice las Sagradas Escrituras, dice, yo creo que es Isaías, vamos a Isaías. Capítulo 50, es capítulo 50, verso 5, perdón, que ya lo tocábamos ahora. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Es Isaías 55. Dice que el Señor ya nos abrió nuestro oído. Un oído sano, número 1, es un oído abierto. Un oído abierto. ¿Cuándo se abre el oído? Romanos 10:17, que ya es un punto que lo tengo muy adelante. Ese es como el punto número 8 o la octava verdad. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, el oír por la palabra. Entonces la palabra, la primer verdad es que es un oído ya sano, restaurado y abierto. Abierto, ¿por qué? Por la palabra. Y cuando entra la palabra, pues entra el Espíritu a nuestras vidas. La segunda verdad, Proverbios 1:5. Proverbios capítulo 1, verso 5. Proverbios capítulo 1, verso 5. Vamos a mirar por las escrituras este texto. Tengo otro allí pendiente, que ese sí, yo estaba leyendo ahora Isaías 46, no, vamos a corregir ahorita, que es Salmos 46. Dice Proverbios 1:5. Proverbios 1:5, la segunda verdad. Oirá el sabio, bueno, Proverbios 1:2. Proverbios 1:2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. O sea, proverbios, palabra de Dios, sabiduría divina, proverbios de sabiduría de Dios, sabiduría superior. ¿Para qué la sabiduría superior? Para entender doctrina, conocer razones prudentes. Proverbios 1:5, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio. Entonces el oído, el acoe, ese oído sano y restaurado, es un oído sabio. Es un oído sabio. Es un oído que oye doctrina, enseñanza, sana doctrina, doctrina de Cristo. Dice el Salmo 46. No era Isaías, sí es Isaías 55 y Salmos 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada, mas dice, has abierto mis oídos. Has abierto mis oídos, le dijo David al Señor. Sacrificio, ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Vamos a ir a la tercera verdad ahí en Proverbios. ¿Cuál es la tercera verdad? ¿Cuál es el fruto de un oído sano? Bueno, el Señor me lo abre, ya lo leímos, Salmos 46, Isaías 55. Dios ha abierto nuestros oídos. ¿Para qué? Para oír doctrina. Es un oído sabio, sabe escuchar, sabe qué escuchar. Tercera verdad, Proverbios 2:2. Dice las escrituras, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Tercer verdad, es un oído atento a la sabiduría. Primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cuarta verdad, Proverbios 18:15, de un oído sano. Son verdades de un oído sano. Proverbios 18:15.
El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios buscará la ciencia. O sea, es un oído que busca ciencia. Ciencia es revelación. La revelación del Evangelio, la revelación de Cristo, la revelación del Espíritu, de las Escrituras. Es un oído sabio. Quinta verdad, Isaías 43, 7 al 9. La quinta verdad de un oído sano en ese orden. Bueno, son 15, voy a saltarme algunas, otras voy a ir un poco más rápido. Dice Isaías 43, 7 al 9, dice las Escrituras: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. A eso viene el Evangelio. Tenemos ojos y oídos, pero estamos ciegos y sordos en lo espiritual. En lo espiritual. 9. Congréguese aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? ¿Que nos haga oír las cosas primeras? Preséntense en sus testigos, justifiquen y oigan y digan: verdad es. Quinta verdad es un oído sano que quiere oír la palabra de Dios, las cosas primeras, el origen, el orden de Dios. Sexta verdad, Isaías 54 y 5, ya lo vimos, no es rebelde a la palabra de Dios, es un oído abierto. Séptima verdad, Mateo 13, 23, Mateo capítulo 13, verso 23, el tema de hoy es cambiando de oído, cómo el Señor debe restaurar y sanar y cambiarnos, cortarnos ese natural, ese que fue dañado, inyectado por el veneno de la serpiente, y tener un oído sensible, abierto para la verdad de Dios. Dice Mateo 13, 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Séptima verdad, este oído oye la palabra de Dios y la entiende. Dice oye y entiende. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Octava verdad, es un oído afinado para la palabra. Novena verdad de un oído sano, una coe, un oído espiritual, un oído restaurado, renovado en Cristo. Novena verdad es un oído, Primera de Corintios 2, 9 y 10 dice: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este es un oído que va a oír las revelaciones de Cristo. De Cristo. El oído enfermo no. Un oído enfermo que quiere oír fábulas, cuentos irreales, doctrinas de demonios, mentiras. Pero un oído sano, a ese oído va a empezar a oír revelaciones de Dios. No que las vacas vuelan, revelaciones de las Escrituras. Porque por a un hermano se le reveló, decía un pastor amigo mío, que una vaca lo perseguía con unos pantalones puestos. Eso es locuras. Primera de Corintios 4, 6 dice: no penséis más de lo que está escrito. Lo que Dios va a revelar o a iluminar y dar a conocer es lo que ya está en las Escrituras. Fuera de las Escrituras es mentira, es herejía. Gálatas 1, 6 al 10 dice Pablo: si nosotros, un ángel del cielo, anuncia otro evangelio, el que hemos traído, sea anatema. Sea anatema. Noveno, ese oído va a empezar a oír revelaciones de las Escrituras, le ha destapado unos misterios poderosos. Décima verdad, dice Gálatas 3, 1 y 2, es un oído que va a recibir a Cristo, y lo de Cristo por fe y no por obra. No, oíste, recibiste el Espíritu, dice Gálatas 3, 2, por el oír, por las obras de la ley, o el oír con fe, o el oír con fe. Onceava verdad, Efesios 1, 13, es un oído que oye la palabra de verdad y le gusta y se deleita. 12 es un oído, Colosenses 1, 23, que oye el evangelio de Cristo y se afirma. 13, Primera Tesalonicenses 2, 13, ese sí quiero leerlo. Primera Tesalonicenses 2, 13, poderoso, ese texto es bien claro, hablando pues de un oído ya sano, un oído restaurado. Para ir finalizando, dice Primera de Tesalonicenses 2, 13, dice las Escrituras: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ese recibe la palabra que viene de parte de Dios. Dice, la recibiste no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa iglesia de Tesalonicense, le dice Pablo, la palabra de verdad que oísteis de nosotros era la palabra de Dios. 14, Santiago 1:19, es un oído para oír las cosas de Dios. Y 15, para que cerremos, Apocalipsis 2:7, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 2:17 y Apocalipsis 2:29. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Si usted esta mañana tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El ous, que es el oído dañado, no oye sino lo natural, mentiras, fábulas, cuentos. Pero el acoe, que es el oído que ha sido restaurado, sano, transformado, cambiado, oído de reino, ese está sensible. No a la serpiente, no, la serpiente no va a entrar a ese oído, a un acoe, a un oído renovado, un oído gobernado por Cristo y su reino, no, a ese oído natural. Ese oído natural. Yo quiero cerrar dándole gracias a Dios por esta mañana. Soberano Dios, gracias